Esta historia ocurre en un mundo repleto de criaturas extraordinarias, tesoros maravillosos y lugares místicos a los que nunca nadie había llegado. Por sí solos, cada uno de estos era un imán para los que deseaban conquistar lo desconocido, y aquellos individuos capaces de lograrlo eran conocidos como cazadores. En una pequeña isla con forma de ballena y como un ejemplo de alguien con estas metas nos encontramos con Gon, un muchachito alegre y enérgico que deseaba convertirse en un cazador al igual que su padre, quien lo abandonó cuando era un bebé. Para cumplir este objetivo, él debía superar un examen, aunque por desgracia, Mito, su tía y madre adoptiva, se oponía a esta decisión, llegando al punto de decirle que solo le daría su consentimiento si lograba pescar al rey del lago, un enorme pez al que ni siquiera los adultos pudieron dar caza. Pese a esto, Gon no era un niño común y corriente, ya que junto a unos sentidos sobrehumanos poseía una fuerza y agilidad impresionantes, características que le permitieron pasar la prueba de su tía. Molesta, pero sin poder faltar a su palabra, Mito firma su consentimiento, revelando de paso que ella nunca le contó a su sobrino nada acerca de su padre o los cazadores, por lo que no entendía la forma en la que éste pudo enterarse de ello. Tras enviar su solicitud, Gon va a pasar el rato con uno de sus amigos del bosque, y mientras pescaba sostiene una peculiar tarjeta, la cual le hace recordar un pequeño fragmento de su pasado. Pasado trágico. Hace 3 años, él se adentró demasiado en el bosque y terminó siendo atacado por una enorme bestia. Por fortuna, antes de ser liquidado, Gon fue salvado por un misterioso hombre, el cual no tuvo más remedio que acabar con la criatura. Tras esto, él regañó a Frix por haberse adentrado en el territorio de los zorros oso, diciéndole que la que lo había atacado tan solo era una madre que estaba defendiendo a su cría. Por desgracia, él ahora también debía eliminarla, ya que en su condición solo le quedaba morir de hambre o crecer con un profundo odio contra la raza humana. Al oír esto, Gon abrazó al pequeño y con una gran determinación le dijo al desconocido que él sería cargo de cuidarlo. Al ver esto, el hombre reconoció esa mirada, y de inmediato le preguntó que si acaso el nombre de su padre era Ging. Ya más calmados, el pelucón se presentó como Kite, un cazador que aprendió todo lo que sabía gracias a su maestro, Ging Frix, el cual como prueba final para reconocerlo le dio a su discípulo la difícil tarea de encontrarlo y capturarlo. Luego de contarle algunas de las hazañas de este legendario cazador, el hombre le dijo al muchachito que aunque su tía no le contó nada de su origen para protegerlo, él siempre buscaría aventuras, ya que después de todo tenía la misma sangre que su padre. Con esto dicho, Kite se despidió, dejando caer una tarjeta que más tarde sería recogida por el peque, quien desde ese momento se decidiría convertirse en un cazador y cumplir la meta de también encontrar a Ging. De regreso al presente y con el fin de hacer recapacitar a su sobrino, Mito le recuerda que su papá lo abandonó cuando era un bebé. Ante esto, el muchacho menciona que ser un cazador era algo tan importante que incluso la familia quedaba en segundo plano, respuesta que deja impactada a la mujer. A la mañana siguiente, Gon se prepara para partir, pero justo antes de abandonar el puerto es alcanzado por su tía, quien le confiesa que en realidad su padre no lo abandonó y que fue ella quien le quitó su custodia en frente de un tribunal. En respuesta, el pequeño le dice que ya lo suponía, debido a que cada vez que ella mentía no lo miraba a los ojos. Con las cosas resueltas, Gon sube al barco que lo llevaría hacia el lugar del examen, despidiéndose de su hogar y diciendo que la próxima vez que regrese lo haría convertido en el mejor de los cazadores. Pese a esta promesa, sus palabras son rápidamente cuestionadas por otro grupo de postulantes, quienes le explican que cada año había millones de aspirantes y que solo un puñado podían pasar el examen. Luego de algunas horas de navegación, Gon, con solo ver el comportamiento de las gaviotas y el aroma del mar, predice una tormenta, cosa que deja sorprendido al capitán del barco, quien en ese instante se da cuenta de que ya había conocido a alguien similar en el pasado. Más tarde, y tal y como dijo el peque, una devastadora tormenta hace retumbar el barco, causando así un enorme malestar entre todos los postulantes, salvo por Frix y otro par de sujetos. Uno era Kurapika, un joven serio con una enorme cantidad de conocimientos, y el otro era Leorio, un hombre sumamente impulsivo y con poca paciencia. Llevados enfrente del capitán, este les revela que él servía como un filtro para postulantes, por lo que tras indicarle que todos los que cayeron ante los mareos estaban descalificados, les pregunta sus motivos para convertirse en cazadores. Rápidamente, Gon comienza diciendo que él quería encontrar a su padre. Acto seguido, Kurapika explica que deseaba encontrar y eliminar a una organización criminal conocida como la Brigada Fantasma. Y por último, Leorio dice que él lo hacía únicamente para obtener mucho dinero. En pocos minutos, y como era de esperarse, la enorme diferencia entre las personalidades del rubio y el pelinegro acaban creando un conflicto. Así que estando en medio de otra emergencia marítima, ellos se disponen a tener un duelo. Para bien o para mal, en ese instante un marinero es arrastrado por un vendaval, por lo que sin pensarlo, Gon se lanza a rescatarlo, siendo ayudado en último momento por el otro par de postulantes. Gracias a esto, ambos liman asperezas, así que con el visto bueno del capitán, los tres logran superar el filtro.
Luego de tocar tierra, el siguiente objetivo era llegar a un enorme árbol ubicado sobre una colina. Para sorpresa de nadie, aquí se realiza un segundo filtro, ya que el camino más fácil, un bus que llevaba hacia ese lugar, en realidad era una trampa para novatos. Por fortuna, Gon intuye esto y busca otro camino. A la vez, Kurapika decide seguirlo, y Leorio, quien casi se sube al carro, logra escuchar un par de veteranos y también se salva de ser engañado. Más adelante otro filtro aparece, esta vez con la forma de una viejita que les da una pregunta de dos opciones. Si su hijo y su hija estuvieran en peligro y solo pudieran salvar a uno de ellos, ¿a cuál rescatarían? En esta ocasión, Kurapika se da cuenta de que no había respuesta correcta, y que la única solución era quedarse callado. A su costado, Gon llega a la misma conclusión, aunque por otro lado, Leorio, furioso por ser cuestionado con algo tan delicado, casi revienta a la vieja, pero es parado por el rubio. Con esto hecho, el grupo llega a su destino, una cabaña en la que se encuentran con una pareja que había sido atacada por un Kiriko, una criatura mágica capaz de hablar el lenguaje humano. Como era de esperarse, esto resulta ser otro filtro, en el cual se debía reconocer el engaño de 4 criaturas, incluida la pareja de casados. Nuevamente, haciendo gala de su enorme capacidad de observación, Gon logra darse cuenta del engaño tras notar las sutiles diferencias entre cada uno de los bichos. Por otro lado, Kurapika reconoce un tatuaje que indicaba soltería eterna, dándose cuenta así de que la mujer era una impostora. Por último, Leorio no logra percatarse de nada, pero al menos por su rapidez al momento de sanar y confortar a la supuesta víctima, también logra pasar la prueba. Con esto hecho, los Kirikos explican que el lugar del examen de cazador cambiaba cada año, por lo que ellos se encargaban de llevar a los aspirantes. Dicho esto, las criaturas los felicitan por sus logros y los trasladan a su verdadero destino, aunque por desgracia, esto resulta ser otro filtro para enseñarles a no confiar en extraños. Ya en su destino, el trío es guiado a una cámara subterránea, lugar en donde se topan con más postulantes y un hombre frijolito que les entrega una etiqueta con sus números de registro. Unidos con la multitud, el grupito conoce a Tompa, un simpático caballero que contando con esta ocasión ya había intentado el examen 35 veces. De manera amable, él les habla acerca de otros repitentes tales como un poderoso luchador, un domador de serpientes, un trío de hermanos sincronizados e incluso un letal cazador. Todos ellos eran hábiles y peligrosos, aunque de entre estos el que más destacaba era un peculiar y siniestro personaje llamado Hisoka. Según Tompa, él participó el año pasado, y aunque tenía todo para ganar, fue descalificado luego de casi eliminar a uno de los examinadores. En cuestión de segundos, la naturaleza sádica del pelirrojo queda expuesta cuando tan solo por haber chocado con él y no haberse disculpado, rebana los brazos de uno de los participantes. Tras decirles que se mantuvieran alejados del mago, Tompa propone hacer un brindis con sus nuevos amigos, quienes desconocían el hecho de que en realidad este hombrecito en cada examen hacía hasta lo imposible para atormentar a los novatos. En esta ocasión, él puso un poderoso laxante dentro de las bebidas, pero para su mala suerte, Gon nota el sabor extraño y tras decir que el jugo estaba caducado, salva a sus otros dos amigos. Fastidiado, el diarreico Tompa se retira mencionando que este año había novatos inusuales tales como Hanzo, un ninja que escondía un poder asombroso, Gitarakuru, un tipo cuya sola apariencia rebosaba peligro, y Killua, un risueño muchachito que se tomó y repitió los jugos con laxantes sin sufrir ningún efecto negativo, ya que según sus propias palabras, su cuerpo estaba acostumbrado a cualquier tipo de veneno. Luego de unos minutos de espera aparece el primer examinador, un inexpresivo y peculiar cazador llamado Satot, quien de inmediato da inicio a la primera fase del examen. Para sorpresa de los 404 postulantes, esta tan solo consistía en seguir al examinador, el cual iba de camino hacia el lugar en donde se realizaría la segunda fase. Por desgracia, lo que parecía ser tan solo una caminata, rápidamente se convierte en una prueba de resistencia extrema, y luego de 2 horas, los aspirantes ya habían recorrido más de 30 kilómetros. En medio de esto, un agotado Leorio le reclama a Killua por estar usando su patineta, cosa que no es apoyada por Gon, quien le dice que el examinador tan solo les pidió que lo siguieran sin importar el método. Gracias a estas palabras y curioso por la personalidad del pelo pincho, el albino decide correr a su lado. Pasadas 4 horas y con más de 60 kilómetros, el cansancio ya era notable en casi todos los postulantes a excepción de los chiquillos, quienes prácticamente ya se habían vuelto amigos. A diferencia de ellos, Leorio se encontraba en las últimas, aunque luego de ver que Gon confiaba en que no se rendiría, obtiene un segundo aire que le ayuda a reponerse. Al llegar a los 80 kilómetros, el grupo se topa con una enorme escalera, lugar en donde Kurapika cuestiona para Danaik si realmente hacía esto por el dinero, ya que después de estos días se dio cuenta de que no era alguien superficial. Al ver que este se negaba a responderle de una forma sincera, el rubio decide contarle la razón de su camino. Pasado trágico.
Él pertenecía a los Kurta, una tribu que tenía la peculiaridad de tornar sus ojos escarlata cuando sentían emociones intensas. Dicho color era considerado uno de los 7 más hermosos del mundo, por lo que alcanzaban cifras enormes dentro del mercado negro. Por esta razón, un día todo el clan fue eliminado por la Brigada Fantasma, quienes hicieron esto tan solo para quedarse con sus ojos. Con la convicción de recuperarlos y vengar a su gente, Kurapika estaba dispuesto a volverse un cazador asociado con clientes ricos, los cuales le puedan dar alguna influencia dentro del mercado negro. Al oír la historia de su amigo, Leorio finalmente se sincera, así que también relata su razón para estar aquí. Pasado trágico. Cuando era niño, él perdió a su mejor amigo por culpa de una enfermedad, la cual no pudo ser curada debido al enorme costo de tratamiento. Atormentado por esto, él decidió convertirse en un doctor capaz de curar a la gente de forma gratuita, pero por desgracia muy pronto se dio cuenta de que para completar aquella profesión también necesitaría muchísimo dinero. Al mismo tiempo que Leorio contaba su historia, Gon le dice a Killua la razón por la que vino a dar este examen. Tras oírlo, el albino le cuenta que solo estaba aquí porque escuchó que la prueba sería difícil y quería comprobarlo por sí mismo. Con esto dicho, ambos emprenden carrera y tan solo unos segundos después del examinador logran llegar a la superficie. Tras ellos, el resto del grupo también alcanza la meta, dejando a varios a medio camino y a otros a solo centímetros de lograrlo. Con el grupo reunido, Satots explica que aún debían cruzar un enorme pantano que se encontraba habitado por un sinnúmero de bestias, entre las cuales se encontraban algunas capaces de engañar a los humanos. Al instante de decir eso, una de estas aparece fingiendo ser el verdadero examinador, culpando a Satots de ser un mono con cara de persona. Rápidamente este acto causa la confusión del grupo, pero en ese momento Hisoka lanza sus cartas hacia ambos objetivos, demostrando así que solo un verdadero cazador podría bloquearlas. Ante esto, el bigotón felicita al mago por su deducción, aunque también le advierte que si volvía a atacarlo sería descalificado. Sin más contratiempos, los 368 participantes comienzan a avanzar, aunque rápidamente una espesa niebla se interpone en su camino. Por si no fuera poco, un gran número de postulantes caen víctimas de peligros tales como enormes criaturas carnívoras, mariposas soporíferas, hongos de rápida reproducción e incluso pájaros que podían imitar la voz humana. Pese a esto, lo que más peligro representaba era Hisoka, quien después de ser amenazado por un grupo de participantes, acaba con ellos en menos de un parpadeo. Cerca de ahí, Leorio y Kurapika son testigos de todo, por lo que sabiendo el peligro de la situación, deciden huir por 2 caminos diferentes. Pese a ello, al poco tiempo el pelinegro se retracta y fiel a su convicción de no escapar de una pelea, regresa y enfrenta al mago, quien tras felicitarlo por su valor, esquiva sus ataques y se dispone a liquidarlo. Por fortuna, en ese momento, Gon aparece y tomando al pelirrojo con la guardia baja, lo golpea con su caña de pescar. Gratamente sorprendido, Hisoka noquea a Leorio y de inmediato va hacia su nuevo objetivo, sujetándolo del cuello y diciéndole que había sido un buen chico por haber venido a rescatar a su amigo. Acto seguido, él le dice que ambos habían aprobado su valoración, pidiéndoles que se fortalezcan y se conviertan en buenos cazadores. Dicho esto, el mago recibe una llamada de un aliado misterioso, el cual indica la ubicación del punto de llegada y le pide que se apresure. Sin más que hacer, el hombre se retira junto al inconsciente Leorio, dejando a Gon paralizado puesto que por primera vez en su vida había experimentado el miedo por la muerte. Al poco rato, Kurapika regresa y gracias a que el exagerado olfato de Frix podía seguir el olor del perfume de Leorio, ambos logran dar con el camino hacia la meta. En medio de esto y tras enterarse de lo que había pasado, el rubio concluye en que Hisoka estaba actuando como un juez, comprobando la fuerza de cada postulante y dejando pasar a los que cumplían con sus expectativas. Ya en el punto de llegada, los 148 participantes se enfrentan a la segunda fase del examen, el cual en esta ocasión estaría supervisado por 2 cazadores gourmet, es decir, cazadores que se especializaban en la búsqueda y obtención de ingredientes de altísimo nivel. Tras presentarse como Menchi y Buhara, estos les indican a los postulantes que ahora debían ir a cazar un cerdo para luego preparar un platillo que logre satisfacerlos. Pensando que esto sería fácil, todos van hacia un bosque cercano y gracias a que Gon descubre el punto débil de las bestias, logran atrapar un gran número de especímenes. Acto seguido, ellos asan la carne y se lo entregan a los examinadores, y aunque Buhara aprueba el sabor, Menchi los desaprueba por haber preparado algo tan simple y tosco. Uno por uno todos los candidatos son rechazados, por lo que al final nadie logra pasar la prueba y por ende acaban descalificados del examen. Al darse cuenta de esto, Satots informa lo ocurrido, por lo que unos minutos después, Isaac Netero, el presidente del comité de selección a cargo del examen, aparece para arreglar este asunto.
Mostrándose como alguien relajado y amistoso, el anciano logra que la examinadora se retracte de su decisión y proponga una prueba que sea más asequible. Para ello, y gracias al dirigible del viejo, todos son llevados a la cima de una montaña, lugar en donde unas bestias conocidas como águilas tarántula tejían una serie de redes en las que dejaban sus huevos. Ahora la nueva misión sería conseguir uno de estos, así que dando el ejemplo, Menchi les demuestra que una vez que se hayan lanzado a por el botín, podían regresar a la cima a través de una enorme corriente de aire que de rato en rato surgía desde el fondo del abismo. Ante este escenario, algunos se niegan a bajar, otros por apresurados terminan cayendo, y por último, y gracias a que los sentidos de Gon podían sentir cuándo llegaría el ventarrón, los demás logran cumplir su cometido. Contando ahora con solo 42 aspirantes, todos son subidos al dirigible para que puedan descansar mientras que eran llevados al lugar de la tercera prueba. Mientras que el resto dormía, los examinadores se reúnen para conversar acerca de los candidatos, concluyendo así en que Hisoka tenía el mismo nivel que un cazador profesional y que probablemente solo estaba dando el examen para encontrar oponentes dignos de enfrentarse a él. Cerca de ahí, Killua le revela a Gon que él pertenecía a un clan de asesinos, cosa que no perturba en lo más mínimo a Frix, quien quería saber más acerca de la familia Soldic. Sorprendido por la candidez de su amigo, el albino le cuenta que al contrario de lo que querían sus padres, él no deseaba seguir con el negocio familiar y quería decidir su propio futuro, razón por la que huyó de casa lastimando en el proceso a su madre y a su hermano. Mientras los pequeños conversaban, Netero se acerca a ellos y les propone un juego en el que si lograban quitarle una pelota serían automáticamente aprobados como cazadores. Contando con 9 horas hasta que el dirigible aterrice, la partida comienza y para sorpresa del viejo, Killua demuestra poseer una técnica de asesinato con la que era capaz de dejar imágenes residuales para confundir a su objetivo. Pese a esto, las habilidades del muchacho no logran hacer nada en comparación con el presidente, cuyo cuerpo tan duro como el acero daña la pierna de Soldic cuando este trata de derribarlo. Al ver que separados ninguno de ellos podía hacer algo, los muchachitos colaboran y tras una serie de trucos por parte de Gon se quedan a punto de tocar la pelota. Pero en ese momento y mostrando una fuerza y velocidad monstruosas, Netero se impulsa en el suelo y logra superarlos. Viendo que el viejo ni siquiera estaba sudando y que además hasta ahora solo había usado una pierna y una mano, un molesto Killua decide retirarse, encontrándose en el camino con unos pobres desgraciados que tras intentar buscarle pelea acaban destrozados. Entretanto, Gon, sabiendo que no podía quitarle la pelota, al menos quería que el anciano usara ambas manos. Con una feroz determinación y tras usar el máximo de sus habilidades, el pequeño finalmente logra su cometido, solo para un segundo después caer exhausto. Satisfecho por esta demostración, Netero felicita al joven, pidiéndole al capitán del dirigible ir un poco más lento para así darle tiempo para que pueda descansar. Ya en la tercera prueba, los participantes van a la cima de una torre de la cual debían descender en un máximo de 72 horas. Rápidamente un aspirante alpinista trata de bajar por las paredes, pero para su desgracia acaba siendo devorado por unas horribles criaturas voladoras. Ante esto, los demás concluyen en que debía haber otro tipo de entrada, así que tras buscar por el suelo acaban dando con pequeñas puertas que separaban a los participantes de forma individual o en pequeños grupos. Por azares del destino, al equipo de Gon acaba uniéndoseles el sucio Tompa, así que ante este nuevo quinteto se presenta el cuarto examinador, un cazador llamado Rippo. Este les explica que la torre en realidad era una prisión, y que a partir de ahora ellos debían tomar decisiones en las que la mayoría decidiría el rumbo que deberían tomar. Contando con esto y pese a que el rechoncho Tompa trata de hacer de las suyas, el grupo acaba llegando a una plataforma en la que son enfrentados con 5 prisioneros, los cuales tenían la misión de retenerlos ya que por cada hora que lo hicieran se les descontaría un año de sus sentencias. Explicado esto, el primero de entrar es Bendoto, un ladrón y homicida que explica que cada criminal elegiría el tipo de duelo, escogiendo en este caso una pelea a muerte. Para la sorpresa del resto, el oloroso Tompa decide ir primero, aunque luego de unos segundos y antes de ser siquiera tocado acaba rindiéndose. Molesto, Leorio arremete contra el saboteador, quien finalmente revela que él no venía al examen para convertirse en un cazador, sino para disfrutar aplastando a los novatos. Aceptando que no podían perder tiempo con discusiones internas, Gon pasa adelante para enfrentarse a Sedokan, el culpable de una serie de atentados con bombas. En esta ocasión, el reo propone un juego en el que ambos tendrían una vela y al que se le pague primero sería el perdedor. Sumado a esto, ellos debían proteger la llama, ya que desde debajo de la plataforma corría un fuerte viento capaz de apagarla. Tras engañar al muchacho, este recibe una vela empapada con aceite, el cual provoca que ésta comience a derretirse rápidamente. Pese a ello y viendo que la enorme llama podía resistir las corrientes de aire, Gon deja su cirio y en un instante va con Sedokan y le sopla la vela. Contando con su primera victoria, ahora era el turno de Kurapika, quien se ve enfrentado a Magitani, un sentenciado por fraude y extorsión. Pese a su grotesca apariencia, este en realidad no era más que un fanfarrón que buscaba hacer que el rubio se rindiera mostrando su fealdad o sus tatuajes de corazón, los cuales supuestamente numeraban a cada una de sus víctimas.
Al ver que estos no funcionaban, él usa un implante de hierro que tenía en la mano, creando un enorme agujero que tampoco intimida al Kurta. Sin más opciones, Mayitani muestra su as bajo la manga, un tatuaje que indicaba que él era parte de la Brigada Fantasma. Fanfarroneando sus logros, el prisionero le pide al rubio que se rinda, aunque en lugar de eso tan solo logra ver cómo los ojos de su oponente adoptaban un intenso color escarlata. Al instante siguiente, con una furia desmedida, Mayitani es reventado contra el suelo recibiendo una advertencia por parte del Kurta, quien a pesar de saber que ese tatuaje era falso, le dice que si volvía a nombrar a la Brigada Fantasma acabaría con él. Contando con 2 victorias, empieza la cuarta ronda, un duelo de apuestas entre Leorio y Leluto, una prisionera que traficaba especies en peligro de extinción. Como punto de salida, ambos ofrecen 50 horas, así que empezando con el juego, la primera apuesta se decanta a ver si el inerte Mayitani se estaba haciendo el muertito. Sin perder el tiempo, Leorio resuelve el caso al tratar de arrojarlo hacia el vacío, volviendo a poner en evidencia la cobardía del fanfarrón. En la siguiente ronda, la señorita pone en duda si era hombre o mujer, así que con el fin de manosearla para comprobarlo, Cochinorio apuesta a varón y termina perdiendo. Por último, como juego decisivo, todo se resuelve con un piedra, papel o tijera, juego que Leorio vuelve a perder luego de que la pelirrosa lo pusiera nervioso con algunos juegos mentales. Teniendo el marcador empatado, ahora era el turno de Killua, quien en otra batalla mortal se enfrenta a Jones, un asesino serial que acababa con sus víctimas usando sus propias manos. Al reconocerlo, Leorio le pide al albino que se retire, aunque para su incredulidad el pequeño no lo hace y continúa con lo suyo. Sin cortarse ni siquiera un poco, el criminal comienza a decir lo que haría con su próxima víctima, aunque antes de terminar con sus amenazas acaba recibiendo un fugaz ataque de Killua, quien en menos de un segundo le arranca el corazón. Ante el impacto de los demás presos y de sus propios compañeros, el muchachito regresa con el grupo mientras que Gon muy tranquilamente les explicaba que este pertenecía a una familia de asesinos. A pesar de haber ganado el reto, el quinteto recibe una penalización por las 50 horas perdidas por Leorio, así que antes de poder continuar son encerrados en una pequeña habitación durante todo ese tiempo. Mientras que la batalla con los reos ocurría, Hisoka se acabó topando con el examinador al que dejó medio muerto en el examen del año pasado. Con el fin de cobrar venganza, este había perfeccionado una técnica con la que lanzaba cuchillos giratorios, los cuales de alguna forma parecían moverse con voluntad propia. Pese a esto y con solo un par de heridas, el mago logró frenar su técnica, por lo que ante la desesperación del cazador lo terminó decapitando. Sin más problemas, Hisoka fue el primero en llegar a la base de la torre, seguido unas horas después por Gitarakuru, quien resultó ser el aliado con el que se comunicó en el pantano. Pisos más arriba y terminado el castigo, los muchachos salen de la habitación y llegan a una última prueba: elegir entre un camino corto y rápido para 3 personas o uno largo y difícil para 5. Por fortuna y tras algunos pequeños conflictos ocasionados por el pezuñento Tompa, a Gon se le ocurre una idea, así que luego de escoger la segunda opción, usa una serie de armas que adornaban la habitación para romper la pared y así colarse en el camino sencillo. Con solo unos segundos de sobra, el quinteto se reúne con los otros 19 participantes, dando así inicio a la penúltima fase del examen, una cacería de etiquetas. Luego de recibir al azar una tarjeta con el número de otro participante, se explica que para superar este desafío debían acumular 6 puntos. Sus propias etiquetas valían 3, las del objetivo que les había tocado también valían 3, y cualquier otra diferente agregaría solo un punto. La duración de esta prueba sería una semana, y como era obvio, podían usar cualquier método para superarla. Dichas las reglas, los aspirantes son llevados a una isla en la que rápidamente todos van por caminos separados. Para la desgracia de Gon, su objetivo resulta ser Hisoka, por lo que ahora mismo no tenía idea de cómo poder hacerse con su etiqueta. Afortunadamente, mientras pensaba, él es testigo del actuar de otro participante, el cual tras acechar sigilosamente a su objetivo logra paralizarlo con una flecha envenenada. Visto esto, a Gon se le ocurre hacer lo mismo, ser sigiloso y usar su caña para robarle al mago. Durante 2 días, el pequeño entrena su puntería, y finalmente, y gracias a unos pajaritos, se da cuenta de que la única forma de atrapar a un ser vivo era sorprendiéndolo al momento en el que éste fuera por su presa. Con el plan decidido y tras una intensa búsqueda, el pequeño logra dar con su objetivo, a quien procede a acechar mientras escondía su presencia. En paralelo a esto, Leorio se acabó topando con el mañoso Tompa, quien andaba con tremendo chorrillo por haber comido cochinadas. A cambio de algunas medicinas para el estómago, el rufián le propone darle información acerca de su objetivo, una mujer llamada Ponzu, quien se especializaba en el uso de fármacos y productos químicos. Para desgracia del pelinegro, esta pequeña conversación resulta ser una trampa, ya que el malicioso Tompa en realidad estaba confabulado con un participante macaco que le roba su etiqueta. Afortunadamente, Kurapika también andaba por ahí y ayuda a atrapar a los pillos, acabando así con el reinado del mugriento Tompa, quien por mera coincidencia resulta ser su objetivo.
De regreso con Gon, él queda sorprendido al ver que alguien más había estado acechando a Hisoka, siendo este un participante herido quien ahora solo ansiaba una muerte honorable. Para su mala suerte, el mago, al no encontrar ningún entretenimiento con él, simplemente lo esquiva hasta la llegada de Gitarakuru, quien acaba en un instante con el pobre desgraciado. Acto seguido y para el desconcierto de Gon, este retira las agujas de su cabeza, empezando con una grotesca transformación que acaba revelando su verdadera apariencia. Sumamente tranquilo, este explica que ya tenía sus 6 puntos, así que tras entregarle a Hisoka una etiqueta extra, procede a enterrarse bajo el suelo diciendo que dormiría hasta el final de la prueba. Contando ahora con 4 puntos, el mago va en busca de otros 2 objetivos, encontrándose en el camino con Leorio y Kurapika. Sabiendo que no podrían derrotarlo, estos le ofrecen la etiqueta del participante macaco, agregando que si quería obtener las suyas, entonces debía enfrentarlos. Complacido por ver que estos ahora no escaparon, Hisoka reconoce el rápido crecimiento del par, por lo que acepta su propuesta y deja que se vayan. Cerca de ahí, Gon seguía observando todo con muchísima atención, hasta que de pronto es abrumado por una enorme presión emanada desde el cuerpo del mago, quien después de este pequeño altercado había sido invadido por un enorme sed de sangre. Tras varios minutos de terror absoluto, el aura asesina finalmente se reduce, por lo que otra vez en sus cabales, Gon continúa siguiendo su objetivo, el cual en medio de su locura acaba topándose con quien sería su próxima víctima. Sabiendo que solo tendría una chance, Frix aprovecha este pequeño instante y mientras que el pobre hombre era destrozado, engancha y roba la etiqueta del mago, quien al recuperar la calma queda atónito ante lo que había pasado. Sin pensarlo 2 veces, el pequeño escapa del lugar, pero para su desgracia, a medio camino es alcanzado por un dardo lanzado por otro participante, quien durante todo este tiempo también lo había estado acechando. Completamente paralizado, Gon tan solo ve como su sueño era arrancado de sus manos, aunque solo unos instantes después, Hisoka regresa junto al cadáver del otro aspirante. De manera calmada, el pelirrojo le entrega el par de etiquetas, diciéndole que por mera coincidencia, este hombre era su objetivo. Acto seguido, él lo felicita por su concentración y precisión, explicándole que de alguna forma se enseñó a sí mismo a ocultar su presencia. Dicho esto, el mago se retira diciéndole que ahora le debía un favor, cosa que es rechazada por el pequeño, quien con pura fuerza de voluntad se levanta y le devuelve su número. Ante esto, Hisoka vuelve a acercarse a él y le dice que por ahora lo mantendría con vida para que así pueda seguir fortaleciéndose y valga la pena eliminarlo. Para concluir, el pelirrojo lo manda a volar de un puñetazo, mencionándole que cuando pueda golpearlo de la misma forma aceptaría que le devuelva su etiqueta. Mientras esto ocurría, Killua se topó con los hermanos Brothers y tras superarlos por completo consiguió sus 6 puntos. Por otro lado, y ya en el 6º día, Gon, tras recuperarse de la humillación, logra dar con Leorio siguiendo su perfume. Luego de saber el problema de su amigo, el muchachito usa su olfato para seguir el olor de las sustancias químicas usadas por Ponzu, quien yacía oculta dentro de una pequeña cueva. Resulta que la muchacha llegó hasta aquí siguiendo su objetivo, el domador de serpientes Bourbon. Usando un gas somnífero, ella logró dormirlo, pero al intentar quitarle su etiqueta se dio cuenta de que este se encontraba protegido por un gran número de víboras. Tras pegar un grito de miedo, las abejas entrenadas que la joven guardaba en su sombrero atacaron al domador, quien acabó muriendo por un shock anafiláctico. El problema ahora era que este también colocó una trampa en la entrada de la cueva, por lo que una vez dentro era imposible salir sin ser envenenado. Afortunadamente, esto acaba siendo resuelto por las capacidades sobrehumanas de Gon, quien tras pedirle a Ponzu que usara su gas somnífero para dormir a las serpientes, aguanta la respiración por más de 5 minutos y escapa de la cueva cargando a los demás. Hecho esto y sabiendo que las etiquetas poseían un rastreador, el pequeño deja la de Bourbon con la muchacha y toma la suya para entregársela a Leorio, quien por fin obtiene los 6 puntos necesarios para completar la 4ª fase del examen. Cumplido el tiempo, esta vez solo 9 participantes avanzan a la gran final, la cual se llevaría a cabo en una propiedad de la asociación. Ya dentro del dirigible, Leorio le agradece a sus amigos por todo lo que habían hecho por él, prometiéndoles que les pagaría el favor. Más tarde, Gon le cuenta a Kurapika lo ocurrido con Hisoka, diciéndole que nunca se había sentido tan inútil y que por eso los buscó para ayudarlos y así sentirse un poco mejor. Ante esto, el rubio le pide que no se preocupe, agregando que la única razón por la que él y Leorio habían llegado tan lejos era gracias a Gon. Luego de unas horas de viaje, Netero entrevista a cada uno de los postulantes con el fin de medir sus cualidades y diseñar la última prueba, un mini torneo de peleas individuales. La peculiaridad era que aquellos que ganasen aprobarían automáticamente, mientras que los que no seguirían avanzando hasta dar con un solo perdedor, el cual sería el único desaprobado. La condición para salir victorioso era hacer que el oponente se rindiera, teniendo como única regla que estaba prohibido matar, ya que si alguien lo hiciera sería eliminado.
Gracias a su desempeño anterior, el director decidió darle más oportunidades de pelear a aquellos que consideró con un mayor potencial, cosa que sacó de onda a Killua, ya que según esto, Gon era mejor que él. Sin más tiempo que perder, da inicio a la primera ronda, Freaks contra el ninja Hanzo. Con solo ver al calvo, el pequeño deduce que este debía tener una fuerza similar a la de él, así que de inmediato trata de sorprenderlo usando su gran velocidad. Tras sacudirle el cerebro, el ninja le pide a Gon que se rinda, cosa que el muchacho rechaza rotundamente. Ante esta decisión y durante las siguientes 3 horas, Hanzo se dedica a torturar a Freaks, quien a pesar del daño seguía de testarudo. En el público el ambiente se había puesto sumamente tenso, ya que a pesar de querer intervenir, unos furiosos Kurapika y Leorio habían sido advertidos de que si lo hacían, Gon sería eliminado. Sin otra opción, Hanzo rompe el brazo del pelo pincho y tras ello lo amenaza con cortarle las piernas. Ante esto y para la sorpresa de todos, el pequeño simplemente le dice que no le haga eso, y que mejor busquen otra forma de resolver su duelo. De inmediato esas palabras tan inocentes eliminan toda la tensión, así que tras ver los ojos de su oponente y sabiendo que no se rendiría, Hanzo decide aceptar la derrota. Pese a ello, Gon rechaza que su duelo termine de esta forma y le sigue pidiendo que lo arreglen de otra manera, cosa que pone furioso al pelón, quien lo noquea de un solo puñetazo. Mientras que el herido era llevado a otra sala, Killua cuestiona a Hanzo por haberse dejado ganar, a lo que el ninja lo contradice alegando que por más pequeña que sea, una chispa de rencor siempre aparecía en los ojos de las personas a las que él dañaba, y en el caso de Gon, él no pudo ver nada, e incluso después de romperle el brazo parecía como si él ya se hubiera olvidado de aquello. Mientras que el albino quedaba aún más intrigado con la extraña personalidad de Freaks, la prueba continúa y esta vez Hisoka y Kurapika caminan a enfrentarse. Decidido, el rubio ataca al mago, quien luego de evitarlo por unos minutos se acerca a él y le dice algo inaudible para el resto. Acto seguido, el pelirrojo admite la derrota, dejando al victorioso Kurta pasmado por lo que acababa de escuchar. En la tercera ronda, Hanzo se enfrenta a Puckle, el guerrero del arco, quien a diferencia de Gon se rinde luego de una corta paliza. Acto seguido, el quinto encuentro vuelve a ser entre el arquero y Killua, pero rápidamente este último se retira diciendo que no estaba interesado en pelear con alguien como él. Para el sexto, el maestro de artes marciales Bodoro se enfrenta a Hisoka, quien lo somete en solo unos cuantos segundos. Seguidamente, Killua regresa para enfrentarse a Gitarakuru, el cual de inmediato muestra su verdadero rostro y se presenta como Illumi, el hermano mayor del albino. Rápidamente, un fuerte sentimiento de opresión y miedo invade el cuerpo del muchacho, a quien se le dice que él no estaba hecho para ser un cazador y que su único destino era ser un asesino, ya que él solo nació y fue criado para eso. Pese a estas palabras, el albino logra recuperar la calma y menciona que ya estaba harto de acabar con la gente, confesando que ahora su único deseo era ser amigo de Gon. En apoyo a esto, desde el público, Leorio le dice a Killua que no sea tonto, y que él y Gon ya eran amigos. Por desgracia, al oír esto, el ojón menciona que Freaks era alguien molesto para el trabajo de su hermano, por lo que se decide acabar con él una vez que haya pasado el examen. Impotente y tal y como si su voluntad hubiera sido controlada por Illumi, Killua acaba aceptando la derrota, recibiendo como últimas palabras que él nunca podría ser amigos y que tampoco los necesitaba. Producto de este encuentro, el albino pasa a estar en un estado casi inconsciente, el cual se ve interrumpido en cuanto da inicio el duelo entre Leorio y Bodoro, quien sin razón alguna acaba siendo atravesado. Por haber roto la única regla del encuentro, Killua pasa a ser el único reprobado del examen, abandonando de inmediato las instalaciones de la prueba. Algunas horas después, Gon se entera de todo lo ocurrido gracias a Satots, por lo que lleno de ira deja el descanso y rápidamente va al lugar en donde se encontraban los demás aprobados para pedirle a Illumi que vaya y se disculpe con su hermano. Muy tranquilo, el pelucón le responde que este se había ido por su propia cuenta, cosa que molesta aún más a Freaks, quien tras sujetarlo del brazo lo acusa de haber forzado a Killua a matar en contra de su voluntad, diciendo que él iría a rescatarlo. En medio de más acusaciones que incluían el uso de hipnosis para manipular la mente del albino, Netero interviene diciendo que sin pruebas no podían hacer nada y que los resultados ya estaban decididos, por lo que ahora debían seguir con el cronograma de orientación a los aprobados. De voz del frijolito se explica que la licencia de cazador tenía ventajas tales como el acceso libre a un gran número de países y zonas restringidas, el uso gratuito de casi todos los servicios públicos y una línea de crédito millonaria en caso de préstamos. Por cosas como esta, la licencia era un artículo muy cotizado, así que debían cuidarla con su vida, ya que de perderla no obtendrían una copia. Con esto dicho, la orientación termina, y los 7 nuevos cazadores por fin son libres de hacer lo que quisieran.
Retomando lo suyo, Gon persigue a Illumi para preguntarle en dónde se encontraba Killua, cosa que el pelucón responde muy calmadamente dándole la ubicación de su casa, la cual se encontraba en otra república. Confiado, este le dice que aunque sepa eso, nunca podría llegar hasta su destino, afirmación que es rechazada por Frix, quien también es apoyado por Leorio y Kurapika. Luego de que el trío partiera, Illumi va a conversar con Hisoka, el cual se ve un poco sorprendido al ver que el anterior apretón de Gon había roto el brazo del pelucón. Tras confirmar el enorme potencial del muchacho, el ojón menciona que quizás debía liquidarlo antes de que se vuelva más peligroso, comentario que obviamente no es muy bien tomado por el mago. Luego de tomar un avión, Gon y compañía llegan a su destino, una ciudad famosa por los recorridos turísticos alrededor del territorio de los Soldic. Tras un largo trayecto en bus, el trío finalmente llega al límite de los terrenos, siendo este el punto máximo al que los forasteros podían ingresar. Por aquí los muchachos conocen a Zebro, el guardián del lugar, quien al escuchar que estos eran amigos de Killua les cree de inmediato, ya que en los 20 años que llevaba trabajando aquí nadie había llegado bajo tal pretexto. Ya con un poco más de confianza se explica que existían dos maneras de ingresar al territorio de los Soldic. Uno era a través de la puerta de los intrusos, un pequeño acceso que estaba custodiado por un enorme perro que automáticamente devoraba a cualquiera que lo cruzase. El otro era a través de la puerta de la prueba, una serie de hojas separadas por niveles. Las primeras pesaban 4 toneladas y de ahí en adelante el peso se duplicaba. Para la sorpresa de los jóvenes, Zebro les demuestra cómo abría las del nivel inferior, explicándoles que cuando Killua regresó abrió desde la 1 a la 3, es decir, un total de 16 toneladas. Conmovido por la determinación de los amigos de su amo, el viejo decide ayudarlos a entrenar, así que tras darles unos chalecos de 50 kilos y varios utensilios pesados, los muchachos pasan unos cuantos días fortaleciendo sus músculos. Al cabo de esta rigurosa sesión, y ya con el brazo de Gon recuperado, los tres juntos se enfrentan a la prueba, logrando abrir la puerta y cumpliendo con la primera parte de su misión. Mientras que esto ocurría, Killua estaba siendo castigado por Miluki, su otro hermano mayor, el cual estaba furioso porque durante su escape el albino los apuñaló a él y a su madre. Hablando de esta, Kikyo Soldic compartía el mismo pensamiento que Illumi pero elevado al cuadrado, ya que estaba completamente obsesionada por convertir a Killua en un asesino perfecto. Por este lugar también se nos presenta a Kaluto, otro de los hermanos Soldic, el cual por gusto o influencia de su madre vestía con un kimono de mujer. Como era obvio, la llegada de los intrusos ya había sido informada, por lo que tratando de impedir que Killua se reúna con ellos, Kiki ordena detenerlos. Regresando con el trío, ellos acaban topándose con Canaria, una aprendiz de mayordomo que los amenaza con liquidarlos en caso de que sigan avanzando. Pese a la advertencia, Gon, bajo el lema de que venía a rescatar a su amigo, trata de seguir adelante, recibiendo en el proceso una serie de golpes que lo dejan todo machucado. A pesar del daño, el muchacho sigue repitiendo sus palabras, logrando así que Canaria termine aceptándolo, ya que en realidad ella había escuchado del propio Killua que él había logrado hacer un amigo, cosa que le había puesto muy contenta, ya que en el fondo deseaba que el pequeño Soldic pudiera ser feliz. Impulsada por sus propios sentimientos, Canaria le pide a los intrusos que rescaten a su amo, pero justo en ese momento acaba recibiendo un ataque por parte de Kikyo, quien tras reprochar al aprendiz le dice a los jóvenes que Killua se había encerrado por su propia cuenta. En simultáneo, Miluki también es informado de la posición de los intrusos, por lo que muy campante le dice a su hermanito que con solo dar la orden podría eliminarlos. Miluki, de regreso con Kikyo, ella seguía echando mentira tras mentira hasta que de repente se entera de que el abuelo de Killua había ido a verlo. Temiendo lo peor, ella abandona todo y regresa a la mansión, aunque para su mala suerte en el salón de castigo, Zeno Soldic le dice a su nieto que ya había sido suficiente y que su padre quería hablar con él. Sin esfuerzo alguno, el muchachito se libera por sí mismo, y tras decirle a su hermano que se dejó castigar en compensación por haberlo apuñalado, parte a ver a su progenitor, Silva Soldic. A pesar de su apariencia, este se comporta muy relajado y le pide a su hijo que le cuente sobre su viaje, el examen y las personas que había conocido. Durante algunos minutos y con mucha alegría, el pequeño le habla de todo lo que hizo, poniendo especial énfasis en los momentos que pasó con Gon. Al oír esto, Silva le dice que él había sido criado como un asesino, y que por eso también lo crió de esa manera. Pese a ello, ambos eran diferentes, aunque solo pudo darse cuenta de esto después de que escapara. Con estas palabras, el padre le pide a su hijo que sea él mismo, diciéndole que viva como guste y que si algún día se cansaba, regrese a casa. Dicho esto, el líder le da libre albedrío al muchacho, pidiéndole antes de que se retire hacer un juramento de sangre por el cual nunca debía traicionar a sus amigos.
Teniendo la aprobación para irse, Killua finalmente va a reencontrarse con el resto, topándose en el camino con su madre y dándole una fría mirada que la hace estremecerse. Sin poder detenerlo, la mujer tan solo va a reclamarle a su esposo, quien con una sonrisa le dice que Killua era su hijo, y que estaba seguro de que algún día regresaría como un asesino. Entretanto, el trío es guiado por Canaria hacia la casa de los mayordomos, lugar en donde conocen al líder de estos, un hombre serio y formal llamado Goto. Él sentía un gran respeto y aprecio por sus amos, así que con el deseo de protegerlos somete a los intrusos a una última prueba, diciéndoles que si fracasaban los eliminaría y le diría a Killua que se habían ido para siempre. Sin dudarlo, el trío acepta el reto, el cual consistía en adivinar en qué mano se escondía una moneda. Con una gran destreza, el mayordomo logra dejar fuera a Kurapika y a Leorio, pero para su sorpresa, Gon, ayudado por su vista sobrehumana, logra acertar cada ronda, incluyendo una en la que la moneda había sido lanzada hacia otro mayordomo. Segundos después de esto, Killua llega a la habitación y finalmente se reúne con sus amigos. Al ver una expresión que jamás había visto, Goto no hace más que aceptar los hechos, así que tras confiarle el cuidado de Killua a Gon, les permite retirarse. Junto a él y sin poder decir nada, Canaria también queda satisfecha, ya que aunque no pudo intercambiar palabras con su joven amo, sabía que este estaba en buenas manos. Con el cuarteto otra vez reunido, ellos finalmente se relajan y toman otro avión, desde el cual Gon explica que no usaría su licencia de cazador hasta que encuentre a Hisoka y le devuelva su etiqueta. Al oír esto, Kurapika revela que durante el examen, el mago le dijo que él tenía información sobre la Brigada Fantasma, pactando más tarde en que quedarían en verse en una ciudad llamada Yorkshire el 1 de septiembre, o sea, dentro de 6 meses. A esas palabras, Leorio agrega que durante esa fecha se realizaría la subasta más grande del mundo, por lo que estaba seguro de que grupos criminales como la araña asistirían a esta. Habiendo soltado todos los datos, Kurapika dice que iría a buscar un cliente rico que le permita tener los fondos para entrar a dicha subasta. Por otro lado, Leorio les dice que aprovecharía su licencia para dar el examen a la Facultad de Medicina. Finalmente, Gon y Killua deciden ir a entrenar, ya que si Frix quería golpear a Hisoka debía superar la enorme brecha que había entre ellos. Con esto dicho, los amigos separan sus caminos, prometiendo volver a encontrarse dentro de medio año en la alborotada ciudad de Yorkshire. ¿Qué nuevos retos le esperarán al cuarteto? ¿Será que Hisoka busca algo más que simples peleas? ¿Acaso el sucio Tompa en realidad era un cazador camuflado para filtrar a los novatos? Todo esto y mucho más lo sabremos en los siguientes 2 arcos de Hunter x Hunter. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. ¡Escuchen! ¡Yo ya estuve en estos juegos!